¿De qué trata Everything Everywhere All at Once? ¿De que vivimos en un multiverso? ¿De la importancia de pagar los impuestos a tiempo? ¿De que la existencia del ser humano e incluso la de todo el universo no tiene sentido? ¿O de que no hay que dejar a la vista objetos con forma fálica porque pueden ser usados como armas blancas? Si contestaste que sí a algunas de estas preguntas, o incluso a todas, tienes razón. Aunque en realidad existe una explicación que las agrupa a todas. La película de los Daniels, que acaba de ganar el Oscar, va de las relaciones familiares. Y antes de que te prepares para soltarme todo lo que piensas en la caja de comentarios, espera hacerlo hasta el final de este video, porque hoy te hablaré de la ciencia y la filosofía detrás de todo a la vez en todas partes y de cómo todas las teorías que hay en esta cinta sirven para contar la historia de una familia. Habrá spoilers sí o sí, porque para hablar de la película necesitaré hablar de la película. Así que si no la has visto, mira este video después. Soy Sabrina Tórtora, esto es Sin Explicación, donde analizamos grandes películas y series. Suscríbete si no lo has hecho ya, no cuenta si tu yo de otro universo ya lo hizo. El algoritmo solo cuenta las suscripciones de este, el mejor de todos los mundos posibles. Comenzamos. Empecemos por el concepto del multiverso, muy de moda en las películas y series de hoy en día. Rick and Morty, Dark o varias historias del universo Marvel son algunos ejemplos. Pero más allá del mundo de los superhéroes y de la ciencia ficción, ¿existe alguna teoría científica que respalde el multiverso? En Everything Everywhere All at Once, el mundo en el que viven los personajes es solo uno entre varios en los que existe una versión de sí mismos que tomaron decisiones diferentes. Siempre que haya habido un punto de inflexión, nació una realidad nueva por cada opción posible. Si la realidad en la que vive Evelyn se dio porque en el pasado ella decidió dejar a su familia e irse con Waymond, hay otra en la que se volvió una actriz famosa por su performance en artes marciales, en la que llegó hasta ese punto por haberse quedado en casa. Entre todas estas posibilidades existe una, la Alfa, que se llamó a sí misma de esa manera porque fue la primera capaz de contactar con las demás. En ese mundo encontraron la tecnología para poder viajar entre universos poseyendo el cuerpo de su yo en esa realidad. A esto lo llaman verse jumping. Por un momento, y mientras se mantenga esa conexión entre dos realidades, el personaje de una habitará el cuerpo de sí mismo en la otra realidad. Todo este planteamiento es bastante alocado y muy creativo por demás, en especial porque el verse jumping lo activan a partir de llevar a cabo una acción fuera de lo común. Comerse un labial, hacerse pipí encima o decirle a su archienemigo que lo aman son algunas de las que propone la película. Vamos, que si esto no es broma. Sin embargo, hay algunas características del multiverso de todo a la vez en todas partes que han sido tomadas en serio desde hace ya varias décadas en el campo de la física. Y no me refiero a que expertos en física hayan discutido episodios como este. Esa parte es un añadido de los Daniels claramente innecesario desde un punto de vista científico, pero que le confiere un alto nivel de irreverencia a toda la propuesta creativa, sin la cual la película no sería lo que es. De hecho, la posibilidad de viajar entre universos es cuanto menos improbable, y de la manera que plantean los Daniels aún menos, pero la posibilidad del multiverso sí que existe. Ojo, no se ha probado aún, sino que se trata de diversas interpretaciones de la física teórica que plantean su existencia. Una de las formulaciones más oportunas respecto a lo que propone esta película es la del físico estadounidense Hugh Everett de 1957, conocida como la interpretación de los mundos múltiples. Everett explicaba que a causa de los efectos de la física cuántica, el universo se dividiría constantemente y en cada realidad existiría una versión nuestra, de manera que todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias en nuestros yo de los universos paralelos. Todo esto respaldaría la explicación que se da en la película respecto a que cada nueva decisión da origen a una realidad nueva. ¿Y qué hay del universo en forma de bagel? La figura del bagel es recurrente a lo largo de toda la peli. Es el estampado de un paraguas. Es el círculo que dibuja la señora los impuestos en una factura de Evelyn. Es un snack que comen Evelyn y Waymond de la realidad alfa. Lo vemos hasta en una escultura. Pero no es sino hacia la hora cuando aparece el bagel del todo. Un panecillo en el que Yogo Tupaki, la versión alfa de la hija de Evelyn, que ha conseguido estar en todos los universos al mismo tiempo, ha puesto absolutamente todo. Este colapsó y ahora es un bagel que consume materia y energía y absorbe todo lo que tiene cerca.
Pues sobre esto, nuevamente, hay algunas coincidencias con la ciencia. Existen varias teorías y modelos que han concebido la topología del universo en forma de dona o bagel, pues este no sería plano, sino que tendría una curvatura. Esto se debe a que cuando hay materia/energía, el espacio-tiempo se curva y por tanto origina la gravedad. Y sobre la idea de que el bagel colapsó en sí mismo tras ponerle todo lo que existe adentro, también hay algo de cierto. Cuando comprimes un objeto a un cierto nivel, definido como el radio de Schwarzschild, se convertiría en un agujero negro. Lo que no ocurriría es que un bagel que colapse en sí mismo tenga la suficiente fuerza como para tragarse todo lo que lo rodea. Claro, este no es un bagel cualquiera, sino el bagel del todo, pero esta parte ya conlleva mucha imaginación. De todas maneras, qué tan verosímil sea esta historia desde el punto de vista científico no es tan importante. Tanto el multiverso como el bagel simbolizan otras cosas. El multiverso representa la idea de que una persona madura se puede cuestionar en retrospectiva las decisiones y los caminos que eligió en su vida. De eso va el multiverso en esta cinta, de mostrarnos qué otras alternativas pudo tener Evelyn en su vida. Y el bagel del todo es un elemento ligado al personaje de Jobu Tupaki, una manera que ella encuentra para suicidarse y acabar con el sinsentido de la vida. Pero para entender mejor todo esto es necesario hablar de la filosofía que contiene Everything, Everywhere, All at Once. Empecemos por el absurdismo, la teoría filosófica que plantea que la existencia humana es absurda y que es el eje central de esta historia. Jobu Tupaki, al ser capaz de vivir todas sus versiones simultáneamente, es el único personaje al comienzo de la película que puede tener infinitas experiencias. Tras conocerlo todo, entiende que la vida no tiene algún sentido. Ella creó el bagel del todo y le explica a Evelyn que este es la verdad. Al preguntar a Evelyn cuál es la verdad, Jobu contesta que es que nada importa y que al tener esto claro, el dolor y la culpa que siente por no haber hecho nada significativo con su vida desaparecen. Es decir, si la vida no tiene sentido, da igual lo que hagas con ella. Luego descubrimos que Jobu en realidad creó el bagel para suicidarse. Su plan es lanzarse hacia él y acabar con todo. Volvamos al absurdismo y más específicamente a lo que planteó el filósofo francés Albert Camus, uno de sus principales exponentes. Camus decía que ante la toma de conciencia del sinsentido de nuestra existencia podemos hacer tres cosas. La primera, acabar con nuestra vida, puesto que si no lograremos darle sentido a nuestra vida, perdimos no más nacer. La segunda, encontrar el sentido en Dios y escapar del absurdo orientándonos hacia un propósito superior. Y la tercera, rebelarse ante el absurdo. Es decir, si ya estamos advertidos, podemos elegir vivir como nuestro propio creador, fijarnos objetivos y cumplirlos de forma apasionada. Estos propósitos no tendrán sentido, pero por lo menos no nos resignamos ante la derrota. Jobu Tupaki se ubica en la primera forma de respuesta que plantea Camus. Sobre la tercera, la de la rebelión, volveré más adelante. Pero lo genial de esta película es que su mensaje no se queda en este punto. Hay dos corrientes filosóficas más que enriquecen su relato. Una es el nihilismo, en la que también podemos ubicar al personaje de Jobu. El nihilismo plantea que hay que deshacerse de todo precepto moral y religioso porque Dios no existe, no hay una verdad absoluta y al universo le importamos una mierda. Y aquí es pertinente el concepto de superhombre del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, el Übermensch, una persona con una moral superior capaz de situarse más allá de las convenciones sociales que lo limitan y actuar en libertad. Lo natural entonces sería pensar en Jobu Tupaki, que le dice a Evelyn, lo correcto es una cajita inventada por la gente que tiene miedo. Jobu no tiene moral y no cree en una verdad objetiva, nos dicen al comienzo. Aunque esta probablemente es una interpretación apresurada. Si bien la palabra nihilismo ha sido asociada con no creer en nada y hasta una pulsión destructiva, si queremos ser más precisos, hay que decir que existe un nihilismo positivo y uno negativo. El negativo sí propone la destrucción de todo, pues si la realidad y los valores no tienen sentido, ¿qué más da si los hacemos desaparecer? De hecho, a partir de que Evelyn está en presencia del bagel del todo, Jobu empieza a influenciarla y ella empieza a hacerle daño a otros. Pero luego hay un nihilismo positivo, que propone la destrucción de todo para después establecer nuevos valores que permitan al superhombre vivir en verdadera libertad. Jobu, que parece ser más del tipo destructivo, por tanto, no puede ser un superhombre, por lo menos no durante gran parte de la película. Pero quédate con el concepto de superhombre porque lo retomaré. Ahora toca hablar de Waymond, padre de Joy / Jobu y esposo de Evelyn. Su personaje es clave para el mensaje final de la película y para el arco del personaje de Evelyn, la protagonista de esta historia. Si a Jobu la podemos asociar con el bagel,
Bagel, Waymond va ligado al elemento de los ojos saltones o googly eyes en inglés, unos objetos que vemos a lo largo de toda la trama, como por ejemplo cuando Waymond se los pone a las bolsas de ropa limpia que le entrega a los clientes. Detalle, por cierto, que nos hace pensar al comienzo de que el hombre es un poco especialito, impresión que nos refuerzan todo el tiempo por su torpeza y carácter poco decidido. Pero él resulta ser todo lo contrario, como veremos en el tercer acto de la película. ¿Y de qué va Waymond? Tras que Evelyn empieza a hacer daño a otros, incluso a él mismo, Waymond hace un discurso en el que dice estar confundido por el sinsentido de la vida y que entiende que todos se sientan igual, pero que no hay justificación para atacarse los unos a los otros. Es más, dice, tenemos que ser buenos con los demás, en especial cuando estamos confundidos. Aquí nos remite al existencialismo. Y para esto traigo lo que decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre sobre la libertad. Si el hombre no tiene un propósito, puede ser lo que elija ser, e incluso tomar decisiones pensando en un bienestar común. Pero en esa libertad hay una gran responsabilidad, pues lo que somos depende de nosotros mismos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, le dicen a Peter Parker, pero que conste que Sartre lo dijo antes. Así, los ojos saltones vienen a representar esta filosofía de vida. Y a partir de que Evelyn escucha a Waymond, por primera vez en toda la cinta, hay que decirlo, se pone un ojo saltón en la frente, a manera de tercer ojo por demás, un símbolo de ser capaz de ver más allá de lo evidente. Solo entonces empieza a hacer el bien a su alrededor. De esta manera, los ojos saltones, por su significado, se oponen al bagel. Si el bagel propone la destrucción, los ojos proponen la vida y el amor. Y también en apariencia, si el bagel es negro afuera, los ojos son negros adentro. Así que tenemos la dupla Jobu Bagel y Waymond ojos saltones que forman en realidad una dicotomía. El esposo y la hija empujan a Evelyn hacia lugares diferentes y es ella, al final de esta historia, que lo digiere todo y busca su solución propia. Y aquí retomo dos ideas que nos dejamos pendientes. La primera, la tercera respuesta posible que Camus contempla ante lo absurdo, la de la rebelión. Evelyn sabe al final de su arco de personaje que nada tiene sentido, pero decide vivir de forma apasionada de todas maneras. Y la segunda, la del superhombre de Nietzsche. Evelyn ahora es igual a Jobu Tupaki en cuanto es capaz de estar presente en todas partes al mismo tiempo. También entiende que nada importa, ni los impuestos, ni la imagen que pueda tener de ella o de su hija, su padre. De hecho, le dice que su hija tiene novia y decide enfrentar su conflictiva relación con su padre. Se libera así de sus ataduras, entiende que todos son convenciones y entonces se convierte en un superhombre o una supermujer. Pero esto suena a la Mujer Maravilla, así que es confuso. Es ella y no Jobu el superhombre. De hecho, jala a Jobu cuando ésta se arroja al bagel. El suicidio no es la solución. El nihilismo positivo le gana al nihilismo negativo. El existencialismo en Evelyn incluso le gana al nihilismo negativo. Joy le dice al final de la peli que ella podría ser quien quiera y su madre le contesta que ella elige vivir en esa realidad para estar juntas y atesorar los pocos momentos que en realidad significan algo. Y entonces vemos a Evelyn con su tercer ojo y el pelo batido por el viento con cara de sentirse realizada. Ella pasa de ser una persona que ignora e incluso desprecia en cierta medida a su hija y a su marido en el primer acto, a una nihilista destructiva que se da cuenta que nada tiene sentido como reacciona a todo lo que tiene acumulado su hija en el segundo acto, y a una madre y esposa amorosa al final del tercer acto, gracias a su esposo que le hace ver que puede tomar todo lo que le ha enseñado Joy y convertirlo en algo liberador y bueno, por lo que decide volver a unir a su familia. Esta película nos invita a vivir y hacerlo de la mejor manera posible, con amor. Si nada tiene sentido, el amor es lo único que significa algo realmente. Es un mensaje hermoso y por eso Everything Everywhere All at Once ha entrado en mi top de películas preferidas. Por esto y porque maneja muy bien el humor del absurdo, uno de mis géneros predilectos. Y así, madre, padre e hija se reencuentran realmente. Y sí, sé que di muchas vueltas y de verdad espero no haberte aturdido. Aunque sí te advertí que esta es una película que trata sobre las relaciones de una familia. Espero que te haya gustado. Y si te quedaste con ganas de más amor, no te pierdas este análisis de Interstellar, en el que hablo de la ciencia y la filosofía detrás de esta gran peli de Nolan, con la que nos quiso decir, por cierto, lo mismo, que lo más importante de nuestra existencia como especie es el amor. Pero si lo tuyo es el nihilismo, entonces mira el análisis de Fight Club. Chao.